inician las discusiones por el salario de 2019. En Cartagena, sindicatos y empresarios comenzaron ya a mostrar las cartas con las cuales llegarán en diciembre a negociar el aumento de estos recursos de los trabajadores. Sol Suárez, ¿cómo avanzan las discusiones allá en Cartagena? Buenas tardes. Pues en el marco del Congreso de Azocajas que se lleva acá a cabo en Cartagena, pues por un lado los sindicatos aseguraron que es inaceptable el 4% de aumento que pretende o que mostró ANIF para las negociaciones del salario mínimo. Por otro lado, los empresarios aseguran que el salario mínimo en Colombia es muy alto si se compara con el ingreso medio que reciben los trabajadores en las ciudades más apartadas de Colombia. Aquí en el siguiente informe les muestro cuáles son esas posiciones. La propuesta del presidente Duque en campaña sobre incrementar considerablemente el salario mínimo de los colombianos es el argumento de los sindicatos para negociar ese aumento para el próximo año. Hay una propuesta interesante por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que propuso en un consejo gremial un incremento del 8.5%. Naturalmente que uno no puede decir, no, pues como lo dijo el doctor Uribe, entonces no estamos de acuerdo. A mí me parece que es una propuesta formidable. Sin embargo, los empresarios aseguran que un incremento tan alto no corresponde a la productividad del país. No puede ser que el salario mínimo sea el mismo en López de Micay, Cauca, o en Aguayacana, allá cerca de Tumaco, o el que se le paga a los pescadores del río Vita, allá en el Bichada. Entre las propuestas que tienen los sindicatos está la de aumentar el salario mínimo de manera progresiva por 5 años. Que si en 5 años se doblan los salarios del pueblo colombiano en general, en 5 años el aparato productivo debe estar produciendo por lo menos el doble. Sin embargo, una de las preocupaciones de los empresarios es que ese aumento considerable del salario se una con un impuesto para la canasta familiar. Y la discusión entre un 19% más para los alimentos y un incremento del salario mínimo del 4 o 5% en función de lo que nos presenten los números del gobierno nacional, que es lo que va a generar en el encontrón frente en materia del consumo. Para la Confederación de Trabajadores de Colombia es necesario que el aumento sea significativo debido a que los colombianos no se han podido recuperar de la anterior reforma tributaria y ahora tendrán que sacar más dinero de sus bolsillos para pagar los impuestos que vienen en una nueva ley de financiamiento. La ministra de Trabajo, antes de su intervención en el Congreso, aseguró que para que el presidente Duque cumpla su promesa de aumentar significativamente los salarios de los trabajadores, tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con el comportamiento fiscal del país, porque asegura que no es posible que se empiecen a prometer cosas que finalmente no se puedan cumplir. Desde Cartagena, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.